Yo te pido en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos hable también con tu palabra, Señor, que nos permita, Señor, el poder entender, Señor, cómo te está moviendo en cada uno de nosotros, Señor, pero sobre todo aprender a ser agradecidos, Señor, en todo lo que haces, Padre. Muchas gracias por estar ahí siempre, muchas gracias por sostenernos y muchas gracias por los planes que tienes, Señor, para con cada uno de nosotros. Yo sé que nos estás edificando, Padre, aún a través de los procesos que estamos viviendo, Señor, pero tenemos la expectativa y la confianza y la fe en un Dios todopoderoso que nos alienta, Padre. Ven, tómanos, ven, dirígenos, ven, ayúdanos, Señor, porque solo no podemos, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu bondad, por tus misericordias y por tus hechos asombrosos, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto porque eres bueno, Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este día. Seguimos orando que esa presencia maravillosa de Dios sea sobre ti, trayendo vida, trayendo aliento, trayendo paz. Pues tenemos un Dios maravilloso que quizás con palabras no alcanzamos a expresar lo que está pasando en nuestro interior, pero también yo sé que hay palabras del cielo declaradas delante del trono de Dios que las queremos establecer también sobre tu vida y estamos a la expectativa, que es algo que yo comparto todos los días con mis hermanos, mis hermanas, siempre estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano, mi hermana. Él sabe las luchas y eso es lo que la confianza y esa es la palabra que nos inspira y nos da fuerza para levantarnos y para enfrentar cualquier situación en medio de todas las cosas. Y es importante en medio de todas las tormentas de nuestra vida, el darle gracias a Dios. Es un hábito que podemos tomar no como una costumbre, sino que algo que brota de nuestro interior, de lo profundo de nuestro corazón. Y quiero empezar con un texto. Inicialmente estamos leyendo el Salmo 81 y le estaba diciendo en la parte final del versículo 10 del Salmo 81 hay una expresión de parte de Dios hacia el pueblo que quedó escrito, pero es interesante porque dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y yo les decía en el momento de la reflexión de la oración que esa expresión en otra versión de la Biblia dice: dime lo que quieras y yo te lo voy a proveer, yo te lo voy a dar. Y a veces, no sé si es por falta de confianza, por falta de fe, por falta de conocimiento, pero no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios nos da. Señor, yo te pido que me ayudes a entender el proceso que estoy pasando. Le digo muchas veces al Señor, y vaya que trae claridad sobre nuestra vida. Pero en medio de todas esas situaciones, en esas oportunidades tan preciosas que Dios nos regala cada día, hay otro texto que nos invita también a estar confiados en Dios, pero en una actitud de gratitud, sabiendo quién es el que nos da vida, sabiendo quién es el que nos sostiene, sabiendo quién es el que está de nuestra parte. En Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 también hay una expresión en este precioso libro donde dice: den gracias a Dios por toda situación. La versión del 60 dice: den gracias a Dios por todo. Dice: porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A veces luchamos por conocer cuál es la voluntad de Dios, porque siempre estamos pensando en cosas grandes, sobresalientes, que quizás definen nuestra vida. Pero las cosas en Dios empiezan por cosas pequeñas, por decisiones, por actitudes que tomamos y que debemos tomar delante del Señor. Por ejemplo, si alguien está pidiendo o diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Creo que en este versículo, de algo sencillo, yo no sé si llenes tu expectativa, pero es un llamado que Dios nos hace, porque a través de los procesos que nosotros vivimos, aunque no lo entendemos, aunque muchas personas que están a nuestro alrededor quizás no lo comprenden, pero Dios está trabajando, sea lo que sea en la abundancia para mirar nuestra fidelidad, o sea en los momentos difíciles,
para que en medio de ellos podamos ver la mano de Dios, y como les he enseñado y les he compartido en muchos de los devocionales, podamos decirle: Señor, yo sé que en medio de esta situación voy a ver tu mano. Por eso Pablo, al escribirle a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo de esta manera: denle gracias a Dios, o den gracias a Dios en toda situación. En la versión del 60 dice: por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para contigo en Cristo Jesús. Empieza a darle gracias por la situación. Gracias. A veces es difícil, inclusive me gusta como lo expresa el libro de Romanos en el capítulo 5 también. Hace una expresión que a veces es difícil cuando estamos pasando por esos problemas, y a veces decimos: nadie sabe la situación que estamos pasando, pero Dios conoce nuestra situación, pero nos llama a tener una actitud constante, dispuesta para el Señor. Ahora bien, miren lo que dice Romanos capítulo 5. Versículo 2, está hablando de la justificación. Voy a leer el versículo 1, que es precioso, porque dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio del Señor Jesucristo, dice el versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las promesas de Dios. Nos gloriamos en lo que Dios nos ha prometido, sabiendo quién lo ha hecho. Y creo que algunos que escucharon en la predicación o el compartir en la reunión dominical que estuvimos aquí, que la transmitimos también y que la puede conseguir también ahí en Facebook, estamos hablando de las promesas de Dios, y les di algunos pasos, la importancia de aferrarnos a esa promesa, porque es la que nos vivifica, porque el que nos prometió, el que nos da esas promesas, son específicamente promesas que Dios mismo las ha establecido, y que son vigentes y tienen su cumplimiento en aquellos que la toman como una palabra rema, y que dicen: sí, Señor, yo creo esa palabra, voy a caminar hacia esa promesa, yo creo que tu bendición está sobre mí, yo creo que soy su hijo. Ahora pudiera decir, de acuerdo a lo que dicen aquí en el Salmo 81, en la parte final del versículo 10, Señor, yo te puedo expresar todo lo que hay en mi corazón, Señor, lo que deseo. Quizá no es lo que va a solucionar mi problema, pero si tú me ayudas, Señor, si tú estás conmigo, yo sé que voy a obtener esa presencia, y tenemos la seguridad que Él está con nosotros. Y empezamos a darle gracias, como dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Tomar un hábito: Señor, gracias por lo que estás haciendo. Y vuelvo al libro de Romanos, porque dice que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y escuche lo que dice el versículo 3. No solo eso, dice en la versión del 60, y no solo eso, sino que también, y esta es la frase que a veces nos parece complicada, difícil, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si algo necesitamos, y creo que esto es en general, es un común denominador, y voy a decirlo y me incluyo dentro de ese grupo, el 100% necesitamos ser capacitados en la fe, pero también en la paciencia. Es algo que, si tenemos paciencia, nos ayuda a esperar en Dios y no cambiar esos propósitos de Dios. Vuelvo y leo el versículo 3. Dice: y no solamente nos gloriamos, voy a conectarlo con el versículo anterior, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente nos gloriamos en eso, dice la palabra, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿qué es una tribulación? Una tribulación es algo que nos está moviendo tan profundamente que no la comprendemos, y que va a ser difícil pasar por esos momentos tan complicados. No lo entendemos. Está consumiéndose, y es un estado en el cual nosotros creemos que se consumen nuestras fuerzas, y que en muchas ocasiones, si no tenemos la esperanza dentro del contexto que nos está diciendo este versículo, la esperanza y la gloria de Dios, desmayamos. Muchos al pasar por tribulaciones han quedado ahí y no han sabido esperar en Dios, sabiendo que esas tribulaciones está produciendo algo en ti.
Sí, la escasez de muchas cosas, sí, momentos de desesperanza, sí, momentos de enfermedad, sí, momentos en que quizás perdemos toda esperanza. Más adelante, en el mismo escrito de Primera Corintios, Segunda Corintios también, hay momentos que Pablo expresa que pasaron por tribulaciones tan difíciles, que dice que estamos atribulados en todo, mas no vencidos. En otra parte también escribe a la iglesia de Corinto, le dice, nos gloriamos en esa tribulación. Y inclusive le menciona que esta leve tribulación, y esa leve tribulación, si tú lo lees dentro del contexto, estuvo a punto de morir. Pero él dice, esto es leve lo que estoy pasando. Y cuando tomamos esa actitud de paciencia, pero sobre todo de confianza en Dios, nos podemos fortalecer y podemos entender de que Dios está de nuestra parte, ayudándonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos y permitiendo el ser edificados en Dios. Las dificultades que pasamos, sea la que sea, está formando algo en nosotros que es la paciencia. Y es interesante porque cuando uno va a una clínica, a un hospital, una de las palabras que más se habla y se menciona sobre las personas es la palabra pacientes. Porque en medio de las enfermedades, a veces nos desesperamos cuando estamos pidiendo que un médico, que una enfermera o que nos provean un medicamento y no hay la paciencia. Y cuando tú entras a un lugar como este, lo primero que está indicándole por muchos lugares es la palabra paciente. Se dirigen las enfermeras, los médicos. Este es el paciente que le hemos traído. Y vaya que nos falta esa paciencia. Tenemos el nombre. Y inclusive muchas veces le decimos al Señor, Señor, llénanos de tu paciencia. Bueno, sí, Él va a hacer un proceso contigo. A lo mejor a través de la tribulación, de las angustias, de los momentos que estamos pasando, lo que Dios está formando en nosotros justamente es esa paciencia. Pero Dios lo está haciendo. Las cosas que pasan en nosotros, por las cosas que vivimos nosotros en vano, algo están produciendo. Estamos conociendo a Dios. Estamos siendo edificados, fortalecidos en nuestro ser interior. O como dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 3, no solamente nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y esa paciencia es importante porque dice que la paciencia produce prueba. Pero la prueba nuevamente produce esperanza. Y me fascina el versículo 5, que es uno de los textos que me han traído aliento en todo tiempo. Porque escuche cómo dice, y esa esperanza de la gloria de Dios, por medio de todos los procesos que pasamos, dice, no me avergüenzan. Hay mucha gente que quizás, sabiendo que nosotros tenemos conocimiento de Dios, que pasamos por dificultades, que nos confrontan a nosotros mismos, que si nosotros creemos en Dios, entonces ¿por qué estamos enfermos? Que nosotros que creemos en Dios, entonces ¿dónde está ese Dios al cual clamamos? Pero realmente lo que a través de esas pruebas está produciendo en nosotros no nos avergüenza, porque sabemos que en el momento menos indicado, cuando menos lo esperamos quizá, cuando estamos en el desespero, la mano de Dios interviene. Y Dios se glorifica en la fe y en la confianza que cada uno de nosotros hemos puesto en el Señor. Una de mis oraciones o una de las formas como yo me dirijo a Dios cuando estoy en problema, digo, Señor, no sé por qué está pasando esta situación, pero yo sé que tú tienes un propósito y algo me quieres enseñar. Señor, hazme receptivos, hazme enseñable, Señor, que yo sea maleable, Señor, en la forma como tú me estás formando en mi interior. Y lo que has completado en mí, que es el tema que hemos venido trayendo, y quizá más adelante lo vamos a volver a retomar, lo que dice en Filipenses 1:6, que estamos persuadidos que el que empezó la buena obra en nosotros la llevará a feliz término hasta el día de su venida. Dios está trabajando contigo. Y quiero retomar el versículo 5 de Romanos capítulo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor, dice ahí, de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hay algo que Dios ha depositado en ti y en mí.
que aunque muchas veces no lo reconocemos, que aunque muchas veces no lo tenemos en cuenta, es el Dios que nos alienta, es el Dios que nos fortalece y que ese amor nos mueve a permanecer firmes en medio de cualquier situación. Pudiéramos tomar decisiones, determinaciones. Hay gente que ha tomado decisiones equivocadas y en los mejores momentos donde más ha necesitado tomarse de la mano del Señor, simplemente le han dado la espalda a Dios, han tomado sus decisiones equivocadas. Y justamente eso era lo que leíamos en el Salmo 81. Y hay una expresión en ese salmo donde dice Dios, pero mi pueblo no oyó mi voz, mi pueblo se olvidó de mí. Ese texto a mí me duele tanto porque siento el dolor de Dios, de tanto que Él ha comenzado a hacer una obra en nosotros, pero a causa de nuestra falta de constancia, de permitir que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones simplemente lo despreciamos. Y en el afán o también por la falta de paciencia tomamos decisiones equivocadas y no sabemos esperar en lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestra vida. Ten la plena seguridad, mi hermano o mi hermana, que Dios está trabajando en ti y lo que Él se ha dispuesto a hacer lo va a llevar a feliz término. Porque quiere formarte, porque quiere usarte, porque quiere levantarte, porque quiere mostrar en ti su favor, su misericordia, para que hayan muchos motivos para testificarle a otra persona de la grandeza, del poder y de la misericordia de Dios. Como le he dicho en otros devocionales y hoy lo afirmo nuevamente, solamente como conocemos a Dios como nuestro sanador cuando hemos estado enfermos. De lo contrario, estamos como Job en la primera etapa, donde él dice, de oídas te había oído. Había escuchado que Dios era sanador, pero cuando estuve enfermo, Él me sanó. Había escuchado que Dios era el proveedor, pero cuando faltaron los recursos, clamé a Dios y me proveyó. Y puedo hablar con convicción porque lo he hecho. No solamente lo leo en un libro y puedo derribar argumentos de muchos que se levantan contra Dios, contra la fe, contra aquellos duros de corazón, diciéndoles, y a veces les digo, y es parte de lo que comunico muchas veces a mis hermanos, si Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Si Dios lo hizo con los personajes que quedaron escritos aquí, que los liberó, que escuchó su clamor, que los formó, que los trató, que los usó, lo levantó y trabajó en ellos como utensilios para su gloria, para su honra. Lo está haciendo contigo y Él sabe lo que está haciendo contigo. Así es de que afirma su corazón, su esperanza y su fe en Él. Que te oramos un momento y le decimos, Padre, hay cosas que no comprendemos de lo que está pasando en nuestra vida. No entiendo por qué mi hijo, mi hija, Señor, mi esposo, mi esposa, Señor, ha estado enferma. No entiendo las actitudes de mis hijos, Señor. No entiendo, Señor, el esfuerzo que muchas veces hacemos y quizás no hemos visto todavía los resultados, Señor. No entendemos por qué muchas veces nuestras respuestas aún no llegan, Señor. Pero de lo único que podemos comprender plenamente por lo que nos estás hablando en este día, Señor, es que tú estás trabajando en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Señor, que como dice ahí en Romanos, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a levantar nuestro rostro, a gozarnos, a darte gracias, Señor, en medio de todas las dificultades y aprender a esperar en ti, Señor. Sé que es difícil, Señor, pero yo sé que con tu ayuda, Señor, con tu compañía, con la ayuda de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que se unen a través de medios como estos, Señor, nos alientan, nos vivifican y podemos decir, hay esperanza en ti y tú pronto obrarás, Padre. Gracias por escucharnos, gracias por dirigirnos y gracias por renacer una esperanza viva en nuestros corazones. En ti, oh Dios, que eres el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios maravilloso. Sigue ministrando nuestros corazones, Padre, y que hoy podamos caminar contigo, Señor, siempre en victoria, siempre, Señor, alentados y fortalecidos en tu palabra, en tus promesas y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias por sostenernos. Muchas gracias por alentarnos. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Hay un Dios maravilloso que está contigo y no te va a soltar. Le habló su pastor Irlán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.